Entonces, empiezo con esta frase que está ahí y es, todos le tenemos de alguna u otra manera, y sobre los ambientes organizacionales, miedo al caos. Estamos en una era en donde esa palabra cada día causa más tensión. Si usted se pone a pensar en el caos y seguramente empieza a hacer el ejercicio de pensar en el caos, empezar a pensar en toda la tensión que se produce alrededor de él. Pero como dice la pregunta, ¿y si el problema no fuera ese? ¿Y si el caos, que es algo que nosotros no queremos entender muy bien, y yo digo no queremos porque hemos creado modelos, matemática y todo lo de que sea para intentar resolver algo que es una certeza de la vida, el caos? Entonces, si el mensaje es ese y vivimos queriendo evitarlo, pero si la respuesta no es evitarlo, como vemos cada vez se vuelve más complejo por las dinámicas propias de la vida, entonces, ¿qué pasaría si empezamos a aprender es de él? Y para eso inclusive está toda la ciencia del caos, ingeniería del caos. Hay todo un compendio de mucho estudio que analiza el caos como una fuente de aprendizaje, por cierto. Entonces, la idea es hoy hablar un poco como de todas estas cosas dentro del contexto de lo cibernético, y sobre todo, como dice la charla, de la ciberseguridad a la ciberresiliencia, que hoy es, y bien me hace Ernesto una muy buena introducción al hablar de la resiliencia, porque es una de las variables que vamos a utilizar y que vamos a trabajar y que hoy en el mundo de la defensa digital, la protección digital, tenemos que empezar a repensar. Soy de los defensores hoy, si bien también he sido defensor de la ciberseguridad, que tenemos que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es empezar a pensar en la ciberresiliencia, que una vez voy a anticipar el final, no solo en la resiliencia. ¿Sí? Los que han estudiado todos estos fenómenos deben también ya estar en la sintonía que el futuro, no muy lejano, debe ser la antifragilidad, por si no se han leído el libro de Nassim Taleb, Antifrágil. Creemos, muchos y muchos que estamos estudiando en el tema, creemos que ese, y no tema teórico, aplicado, creemos que el contexto organizacional debe irse hacia organizaciones antifrágiles, que es una concepción muy interesante y ahorita les muestro algunas cosas importantes. Entonces, lo primero, como los que me han escuchado de pronto ya saben esto, los que no me han escuchado, yo siempre hago un énfasis muy medido en esto. Tenga en cuenta que las cosas que yo digo aquí no son contra usted, son para usted, por usted y ojalá con usted, pero no son contra usted. Entonces, los juicios siempre tendrán un problema porque le cortarán las alas al aprendizaje. Eso no quiere decir que uno no tenga que hacer los juicios. Sí, hay que hacerlos, sí, pero con sentido crítico. ¿Sí? El desacuerdo también va a ser siempre una norma y es buenísimo que haya acuerdo para poder a través de las distintas orillas encontrar puntos. Uno construye a través de los puntos distintos, no de los puntos iguales. ¿Sí? Entonces ahí es importante tener en cuenta que el desacuerdo es inevitable, pero si logramos mantener el juicio en control y en raya, muy probablemente encontremos puntos para construir. Y una palabra que me gusta a mí, que es de mi autoría, que no es otra cosa que el ciclo de desaprender, aprender y reaprender. Yo lo bauticé desreaprender. Esa palabra no existe, pero es asumo. ¿Saben? Entonces, como les decía, me gustaría que empezáramos por aquí. Estamos en frío, no tienen nada en la cabeza todavía. Son las 7 y tanto de la mañana, 7:43 de la mañana, y me gustaría que comenzáramos con esto. ¿Cuál frase lo conecta a usted más? Que se tomen 2 minutos para responder esa encuesta. Pueden simplemente escanear el código QR que está ahí o ir a slido.com y con el código 2165370, él les va a abrir en su celular, computador o lo que corresponda esta misma encuesta y ustedes van contestando y la gente lo va viendo acá en el tablero. Sí, que eso es lo que me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Con qué frase se identifica usted? ¿Sí? ¿Cuál es su top 3? Seleccione tres de las que están ahí que lo conectan a usted, que dice, a mí, estas son las mías. ¿Sí?
Prepararse para eventos disruptivos, evitar eventos disruptivos en las organizaciones, responder, anticiparse, adaptarse o aprender de eventos disruptivos, ¿sí? ¿No? Entonces, ahí veo anticipar, adaptarse, prepararse, evitar, bueno, va abajo, ¿sí? Responder a eventos disruptivos, también va abajo. Los tres primeros parece ser anticiparse. Puede seguir, yo sigo hablando. Anticiparse, adaptarse, prepararse. Muy bien. Evitar eventos sigue estando ahí, va bajando porque mientras que suben unos, bajan los otros. Anticiparse, adaptarse, prepararse, parece ser hasta ahora. Igual pueden seguir ahí, yo cambiaré de slide y ustedes les queda ahí en su celular para que sigan contestando y yo voy avanzando. Pero hasta ahora interesante. Anticiparse, prepararse, adaptarse. Eso está muy bueno y muy interesante. Me gusta que la número 6 es evitar, es decir, que estamos comprendiendo una realidad y eso ya es un camino avanzado. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque de una voy a anticipar una conclusión. Esto es inevitable. Dije ahorita con el caos. El caos es una constante de la vida. Entonces, evitar eventos de disrupción es algo en el que hemos, como dijo un experto en administración de riesgos generales, que hemos perdido el tiempo por más de 30 años intentando evitar eventos disruptivos, no solo por los digitales, sino por toda la historia que llevamos, ha sido nuestro gran aprendizaje en 30 años porque hemos querido manipular algo que no es manipulable. Entonces miremos un poco de contexto. ¿Qué pasa en el mundo? Estos son la suma de algunos reportes de industria que ven unas macrotendencias y unas disrupciones potenciales que hoy modelan. Y ustedes dirán, pero esto es una charla de ciberseguridad y eso qué tiene que ver? Tiene que ver todo, porque hoy el tema digital está empotrado en toda la dinámica de la humanidad. Entonces, por el lado izquierdo ven grandes macrotendencias como las disminuciones de población en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, los desafíos ambientales, de la economía, la tecnología, y que creo que ustedes están claros en que la IA es el pan de moda de estos días. La política, claramente está el mundo mucho más polarizado y una cultura que cada vez más está centrada en el inmediatismo, el materialismo, la diferencia ideológica y por el otro, las disrupciones potenciales, las crisis financieras que están a la vuelta de la esquina, la que nos interesa a nosotros que podría ser una de las más catastróficas, realmente hoy hay dos, con el tema de la tecnología basado en todo lo que esté basado en IA y sobre todo en ese paradigma de que seremos reemplazados por la IA. Ayer inclusive leía un interesante estudio del MIT sobre cómo se potencia el humano y cómo el humano puede inclusive potenciar a la IA en cosas que la IA por lo menos en 50 años no podrá hacer. Una de esas, la empatía. Y eso es un estudio científico que vale la pena, lo compartiré después, porque vale la pena. Y hacía mucha referencia con mucho dato científico de no hay forma en que una IA pueda llegar a ser empática. O sea, no hay por ahora. Mientras que no avance en otros temas, no pasará. Entonces nosotros potencialmente elevamos el nivel de la IA siendo empáticos. Biotecnología, el populismo, la presión climática, la transición energética y los acuerdos globales, sobre todo comerciales, y los conflictos, obviamente, son, si miran, son tensiones que están ahí y que modelan la realidad. Y cuando uno mira otras cosas como Gartner, entonces se encuentra que IA ha dominado y muestra algunos patrones importantes como la pérdida de el valor o el interés humano por el trabajo debido precisamente a esa presión de la IA como uno de los que más se resaltan en estos vientos de cambio, ¿sí? Que vienen con la IA. Tanto que estima un fenómeno interesante que hay que seguir leyendo de él, el famoso fenómeno antidigital que ya empezó y hace una proyección que para el 2028 la salud mental, que sigue siendo un tema muy complejo, estará mucho más deteriorada y encontraremos mucho más ápices de esos movimientos antidigitales. Entonces, habrá que esperar qué pasa. Y si a eso miramos las tendencias estratégicas tecnológicas,
pues quantum computing, inteligencia artificial, computación espacial y sobre todo el potenciamiento neurológico a través de las tecnologías, que es los implantes y chips cerebrales, que ya hay algunas versiones de prueba. Entonces, vemos cómo se sigue modelando y sobre todo de una vez para que vayamos pronunciando la reflexión en la carga de datos que hay en los ambientes organizacionales y empieza uno a pensar, bueno, si hay tanto dato por ahí suelto, yo tengo para poder ser potencialmente más valioso en el mercado, que es lo que está pasando hoy, pues tener unos datos gobernables con alta calidad y bien protegidos. Entonces, tres cosas que van a ser importantísimas de una vez para mencionarlos dentro de este contexto de grandes situaciones. Y Deloitte lo dice mucho mejor. Dice, mire, hay seis macrofuerzas, las interacciones en un ecosistema digital, la información de lo que estamos hablando, la computación que seguirá generando distancias entre los que la tienen y los que no, y sobre todo que mayor dependencia con terceros, porque cada vez queremos tener una nube que es una dependencia con alguien o un servicio que es una dependencia con alguien, no es nuestro, entonces cada día más empezará ese río de nuestros terceros y estos aliados de confianza que tanto confiamos en ellos, el negocio de la tecnología, que seguirá siendo la famosa estrategia GAFAM, Google, Apple, Facebook, bueno, todos ellos, que cada día se consolidan más, entonces ahí se vuelve y van apareciendo más, inclusive para que, no sé si ustedes siguen estos temas, hay un tema de la famosa línea de pobreza digital, y es, separan a las empresas de las que pueden adquirir tecnología de las que no, y cada día que aparecen nuevas tecnologías parece que esa fecha sigue incrementando. Definitivamente los ciberataques serán y la confianza digital serán el core de muchas de las cosas que marcarán el presente y el futuro y creo que este año ha sido bastante claro en que los ataques cibernéticos en todo el mundo, incluida la región latinoamericana, pues han tenido grandes efectos. Miremos Chile, miremos Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, bueno, Centroamérica, qué decir, que todos han sido o hemos sido blancos de este tipo de cosas. Entonces, con eso en mente y teniendo en cuenta que hoy vivimos el mundo de la famosa policrisis, que son estas crisis pequeñas, locales, pero que al entremezclarse crean tensiones tanto de operación como geopolíticas, los conflictos que hoy están. Ejemplo, para poner una que puede ser, a pesar de que no hay tanto ruido de ella, China-Taiwán. Si uno mira ya y mira con detalle, recuerden que Taiwán también es uno de los grandes productores de lo que tiene que ver con silicon. Entonces, ahí hay un pequeño desafío que aún no vemos porque los otros conflictos son más grandes, son más peligrosos, ya hay violencia de por medio, mientras que este sigue siendo una tensión, pero que genera mucha presión y qué decir de las otras cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Entonces, estas policrisis van sumando, y es lo que nos muestra potencialmente los desafíos de hoy. ¿Qué dijo el Foro Económico Mundial? La misinformación y la desinformación es el problema hoy y dentro de 2 años más complejo. El ciberespionaje y la ciberguerra es el problema hoy más complejo que existe. Dentro de las 5 categorías, dentro de los 5 niveles, pues están dos que tienen que ver con tecnología, los otros son ambiente, geopolítica y societario, pero están interrelacionados. Por el otro lado, Alliance también dijo, el 2025 ciberataques y el CIDOP, que muestra como los 10 temas que marcarán toda la agenda, pues tiene también los temas de la tecnología empotrados como parte del choque tecnológico y la presión de la regulación como parte de estos ejercicios claves que marcarán la agenda política, estratégica, ¿sí? Y de los gobiernos en este año y muy probablemente en el otro. Entonces, ahí tenemos, diría, en un caldo de cultivo. Entonces, cuando uno empieza a analizar como todo esto, empieza uno a ver ahora en historia, este gráfico que está ahí es la historia de cómo se han venido gestionando, manejando las crisis. ¿Y por qué lo quise traer a colación? Lo quise traer a colación porque desde el principio, desde hace mucho tiempo, nosotros estamos hablando, estamos en un contexto buca, pero no solo es el único término. Si ustedes están como estudiando estos temas, ha salido dos nuevos, Pluto y Navi, salieron realmente este año. Pluto para hablar de
el mundo que está polarizado, que es líquido, que es unilateral, tenso y que es omnirrelacional, ¿sí? Todas las características que lo ponen y conectan con lo anterior, y Navi, que lo sacó recientemente, igual, que le agrega a Buca lo que es acelerado e interconectado como dos cosas que hacen que sea más tenso. Entonces, aquí empieza a tener sentido hablar de por qué los ciberataques son un desafío. Yo siempre le digo a las personas con las que trabajo, a las personas a las que les dicto clase, a las personas a las que capacito, bueno, a las conversaciones que tengo con muchos, nosotros tenemos que dejar de ver la ciberseguridad como, o el ciberataque como un problema de atacaron una máquina. No, realmente no atacan una máquina. Eso es lo menos relevante. Y hoy, bien lo decía Ernesto, estos adversarios toman ventaja realmente de sus posiciones geoestratégicas, políticas para hacer hoy esto. Entonces no es como, esto es un ataque y apagaron una máquina, o esta mañana leía un ejemplo de una empresa de servilletas. No tiene nada que ver y es realmente una fábrica. Una empresa de servilletas de 70 años de historia, un ataque de ransomware paralizó a punto que llegó a la quiebra. Aquí está en las noticias del día, ¿sí? Que estaban haciendo un caso de análisis. Una empresa de servilletas, que es una industria eso. No, no tiene nada que ver, pues tiene componentes tecnológicos, pero su trabajo es producir servilletas, ¿sí? Está en la quiebra por un ataque de ransomware, por no tener muchas de las cosas, por no partir de una premisa importante. ¿La ciberseguridad es importante? Sí. Y ahora sí empecemos a mirar cómo es esto de la ciberseguridad en la red. Ya tenemos un contexto. Ahora miremos un poco cómo. ¿La ciberseguridad es algo que ha estado ahí? Sí. Seguro que muchos de ustedes, si yo les preguntara, han escuchado hablar de la seguridad, y si lo quieren poner en el chat, han escuchado hablar de la ciberseguridad, y los leo a todos. Yo tengo aquí también el chat abierto de ustedes y lo tengo ahí en la parte izquierda, entonces yo los veo. Sí, sí, ahí dice Ruby, Salvador, sí, 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 todos seguramente están hablando de la ciberseguridad. Y seguro que si indago más sobre ella, muchos se imaginarán que esto es un tema técnico, que son las máquinas, que hay un famoso CISO, que el hombre se encarga de configurar un pocotón de aparatos, bla, 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 y todo el mundo, sí, por supuesto, papá, papá. Entonces, la pregunta es, si todos hemos escuchado hablar de eso en nuestras empresas, si todo esto, y se supone que esa es la forma de resolver el problema de los ciberataques, ¿por qué no paran? ¿Por qué antes se incrementan? ¿Por qué los datos muestran que cada día son más exitosos los adversarios? Entonces, ahí nos queda de una vez o les dejo un pensamiento. Si hoy existe la ciberseguridad, hay tanto, tanto que hacer y tanto que decir, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué eso? Entonces, la ciberseguridad se define efectivamente como esas acciones para proteger sistemas, redes, controles, bla, 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 bla. Todo eso está perfecto. Sin embargo, ¿cuál es el límite de la ciberseguridad? Hoy, no del mañana. Usted no crea que porque estará en Estados Unidos, entonces allá, o porque estará en Europa, entonces allá hay mejor ciberseguridad. No. La ciberseguridad, por definición, que está basada en controles, no considera algo natural. Y vuelvo a la slide número uno, el caos. Y como eso es una certeza, la ciberseguridad tiene algo que claro, la incertidumbre y lo inevitable. Y de una vez lo defiendo como tesis sin importar. Y si hay profesionales de seguridad, no se lo tome personal, de verdad. Pero para todos los demás y para esos profesionales de seguridad, recuérdeles y recuérdense que esto es inevitable. Usted invirtió $1 millón, perfecto. Es inevitable que vaya a ser atacado. Si me pregunta si va a ser exitoso, yo le diré, eso depende de usted, pero es inevitable ser atacado. No importa que invierta 1, 2, 5, 15, 30, 50, da exactamente lo mismo, porque hemos pensado que el adversario no le interesa estrellarse contra el control. Y eso no lo pensamos cuando diseñamos estrategias de seguridad. Decimos que tenemos que montar un pocotón de juguetes, tenemos que tener un pocotón de procesos, tenemos que tener un equipo de seguridad, tenemos y tenemos y tenemos y tenemos y tenemos. Y si usted quiere revisar los casos de industria, pues revisemos casos de industria y verá, yo les preguntaré, Oracle que fue atacado, no invertía en seguridad, por supuesto.
Microsoft que fue atacado, no invertía en seguridad. Hombre, esos presupuestos son incontables. Las empresas en las que ustedes trabajan, que han sido atacadas, que de pronto han sido atacadas, no invirtieron en seguridad. Claro que invirtieron en seguridad. Ah, alguien dirá, no lo que necesitábamos. Entonces yo le devuelvo la pregunta para que usted siga reflexionando. ¿Cuánto es suficiente? Porque la ciberseguridad tiene eso, no tiene un límite, entonces nadie sabe qué es suficiente. Usted le pregunta si es un experimentado y le va a decir cada año, no, tengo que incrementar el presupuesto, tengo que incrementar el presupuesto. ¿Y hasta cuándo, mijo? Porque y entonces, y hoy la tendencia corporativa es precisamente atomizar los costos de cara a todos estos momentos de turbulencia en los que estamos. Entonces, tenemos ahí una límite. Lo incierto y lo inevitable no hace parte de la ciberseguridad. Y esas son las variables que aprovecha el adversario. Es inevitable ser atacado, es inevitable. Gústenos o no nos guste, y se los digo hoy, gústeles o no les guste, van a ser atacados, van a ser afectados de una u otra forma. O sea, nuestro trabajo ya no es ese. Ay, evitar un ciberataque, bien porque se conectaron con prepararse, con anticipar, pero les voy a decir, usted anticipa lo que conoce, no lo que no conoce. Si ha utilizado Johari, en donde coge los cuatro cuadrantes, entonces realmente usted está anticipando el 25% de una ventana que está dividida en cuatro pedazos. Lo que usted conoce y otros conocen, eso es lo más conocido. Usted puede anticipar eso muy bien. Lo que usted conoce y otros no conocen, eso es latente, ¿sí? Y lo que otros conocen que usted no conoce es emergente, pero usted, si no se conecta con ellos, no puede hacer nada y solamente está trabajando en el 25%. Ahora piense en lo que no conoce, que nadie conoce, que porque no lo conozca y nadie lo conozca no significa que no exista. Ahí es donde empieza a matizarse un poco esto y entonces empiezan a, entonces la gestión de riesgo, sí, hizo 32.000 y todo, empiezan los defensores del riesgo, sí. No se inventaron la 30.050 precisamente porque se quedó corto el modelo, porque no se sabe dimensionar y no se sabe valorar las variables no conocidas, no conocidas. ¿Sí? Los modelos de riesgo actuales no lo contemplan. Y si me van a decir un vía tampoco lo contempla. Anticipa lo que conoce, por mucho lo que conocen otros que usted no conoce. O sea que puede llegar por el mejor de los casos al 75%. ¿Eso estará bien? Pues claro, es mejor el 25 que el 75. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira eso y cuando uno mira la realidad, por ejemplo, este reporte que me gusta mucho de este año del Foro Económico Mundial del WEF, que habla, ya la ciberseguridad no es un problema técnico, simplemente es porque es muy compleja de manejar, porque hay desafíos con el talento, hay desafíos con los terceros, hay desafíos con el cibercrimen que cada vez es más organizado, más estructurado. No es que sean más inteligentes, no es que tengan tres cráneos, no, 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 no sean extraterrestres, no, es que son más ordenados, más estructurados, analizan, no son niños jugando, no son niños jugando, son estructuras criminales ordenadas, organizadas, que tienen propósito. Su propósito es afectarlo a usted y a mí, ¿sí? Y si a eso le suma que hay tensiones geopolíticas, la IA que es un piso que le puso a todas las mismas condiciones, más el marco regulatorio, entonces tiene usted un caldo de cultivo bien interesante para poder entender que la ciberseguridad no es un problema técnico, ¿sí? No importa el nivel, tan es así de lo que estoy diciendo que los reportes de industria, estos son reportes que hablan de los equipos directivos, no ni siquiera el CEO, los boards of directors, ¿en qué piensan? Y la seguridad siempre es un tema que está ahí, que está ahí, que está ahí, que no saben, que lo tienen claro ahora, o sea, cuando usted como profesional de seguridad, riesgos, tecnología, etcétera, 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 diga, no, es que en esta empresa no le importa, pues yo le voy a decir, los datos no lo acompañan, porque lo que dicen los datos es que hoy todos los cuerpos ejecutivos en su consenso general, puede que el suyo de pronto no, pero el consenso de los BOAR a nivel global, este es un tema que tienen en la agenda y que no saben tratar. Entonces no es tan cierto eso y no se crea ese sesgo que tiene de que a ellos no les interesa. Y si eso lo suma usted a mirar una organización como un ecosistema, como lo que viene diciendo McKinsey, nosotros tenemos, McKinsey y otros, pues, tenemos que entender que las organizaciones hoy no son solo células sueltas ahí en un ecosistema digital. No, son, aparte son ecosistemas y aparte pertenecen a un ecosistema. Entonces, las organizaciones no son solamente procesos, personas, no, son organismos vivos
como se considera en la teoría organizacional de hoy, organismos vivos que están demasiado interconectados, que tienen estrechas relaciones y que muchas de esas están formuladas a través de procesos y sobre todo una, datos. Los datos son los que nos conectan. Los datos son los que nos conectan en el ecosistema de hoy. A usted no lo conecta su promesa de valor, a usted. Todo eso es relevante para el negocio, sí, pero usted se conecta con el mundo por sus datos. El petróleo actual es el dato. La economía está basada en el dato. El que tiene el dato, lo procesa mejor, lo manipula mejor, es el que tiene el rédito. Entonces, la protección del dato no es poner solo más máquinas. Le estoy diciendo, el adversario tiene éxito sin importar que usted invierta 1.000 o 10.000, ¿sí? Y ahí dejó una frase una vez, lo resiliente no es rígido. Y por eso la frase de Ernesto tiene todo el sentido. La gelatina es resiliente, se adapta, se acomoda, se modela, flexibiliza, se puede estirar, doblarse y no quebrarse. Las organizaciones responden a ese patrón, la suya responde a ese patrón, e inclusive usted responde a ese patrón, bien, empiece a pensarlo, ¿sí? Es bueno que lo empiece a pensar. Seguimos en el tema de los equipos directivos. Muchos datos de industria reflejan que en este 2025 particularmente ha incrementado ostensiblemente esa preocupación. Y detrás de esa apareció esta. Me gusta este modelo muy interesante, el modelo de resiliencia organizacional. Empieza a aparecer un concepto que no es nuevo, pero que nuevamente en medio de estas dinámicas de un ecosistema cada vez más complejo, no solo porque es digital, no solo porque hay ciberataques, sino porque hay mucha presión geopolítica, etcétera, como les decía al principio, todos esos vientos de cambio que hay han empezado a hablar de resiliencia organizacional. La resiliencia es una capacidad, no es un resultado, no es una habilidad, no es nada. Y me gusta esta premisa de ese muy buen libro, que me parece que es una pieza clave que ayuda a transformar la mente. La gente piensa que la resiliencia es, y mi buen amigo Timot, que también habla de la resiliencia, la gente a veces entiende que la resiliencia es un resultado. No, la resiliencia no es un resultado. Usted no es hoy más resiliente porque haga algo. No, la resiliencia es una capacidad que se construye, pero sepa algo importante. Como dice ese libro, la resiliencia es una certeza de la vida. O sea que lo que usted hace siempre es incrementarlo. Usted nació siendo resiliente. Y si seguimos la teoría organizacional, las organizaciones son por su gente, significará que una empresa debe ser resiliente como certeza. Sí, por eso se tiene que trabajar como este modelo que me parece muy interesante. Hay muchos más modelos de resiliencia organizacional, por supuesto, pero este me parece bastante elocuente en decir, la organización tiene unos frentes de resiliencia en lo operacional, en lo financiero, en lo organizacional, en el negocio, en la marca, en la reputación, en lo digital y la tecnología, y ahí entra a jugar una variable súper importante, la seguridad, porque es la que va a empezar a pensar en bueno, yo tengo una premisa que ya me pusieron. Es inevitable un ataque. Entonces, hágase la pregunta a usted. Si un ataque es inevitable, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo se protege usted? Porque esa será la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿A dónde va? ¿Sí? No, es inevitable. Bueno, pues sí, pero ¿y qué tiene que hacer? ¿Sí? Me voy a caer. Supongamos que usted se va a caer. Me voy a caer. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya no lo puede evitar. Entonces, es el primer cambio. El primer cambio y mental es, si la resiliencia es una certeza, yo tengo que tener claro que la puedo desarrollar, que la puedo hacer crecer durante todo el tiempo. Y eso mismo sucederá en la organización y eso mismo sucederá en lo cibernético. Sí. Y no depende, como es una capacidad, requiere de muchas acciones, no solo una, tecnológica. No, usted de hecho con la tecnología es como menos se vuelve resiliente. ¿Sí? Usted necesita que personas sean más, se apropien más de la resiliencia, que sus procesos se empoderen de la resiliencia. Claramente que la tecnología va a ser importante, por supuesto, no me malinterprete, pero es primero lo primero, como dirían por ahí. ¿Y esto por qué? Miren la historia.
Resiliencia entonces es una capacidad de las organizaciones, pero no para evitar, sino para una declaración formal de algo que dije anteriormente. Es inevitable. Entonces, si es inevitable, ¿qué tengo que hacer? Como lo dijeron ustedes, prepararme, pero ¿para qué? Me preparo para saber que lo voy a recibir con un propósito. Disminuir el impacto. No lo voy a eliminar. Doy por sentado que voy a recibir el golpe. Como diría Mike Tyson, tú estás preparado hasta cuando recibes el primer golpe. Ok, pero ¿cómo hace un boxeador para poder aguantar un golpazo? Entrena literalmente, porque me gusta el mundo del rendimiento deportivo, entrena particularmente toda la zona del cuello, espalda, para que cuando esto le pase a una velocidad de 120 kilómetros, sus músculos estén lo suficientemente formados para que no haya desviación de las cervicales. Para eso es que se entrena el cuello. ¿Sí? Lo mismo que lo hacen los lucha, jiu-jitsu, todos estos hacen exactamente lo mismo, porque no evitan que les vayan a hacer una llave en un golpe, no, se preparan para recibir el golpe y que el impacto sea lo menos significativo posible que afecte los objetivos de negocio y el propósito del negocio. O sea que dan por premisa. La primera premisa, si la resiliencia es una certeza, la fundamento de esto es que a mí me van a atacar y tengo que aceptar que eso es una realidad y tengo que dejar de utilizar la palabra, por favor, profesionales de riesgo, tecnología, legal, lo que quieran, no importa. La palabra evitar debe salir de nuestro lenguaje si queremos hablar de resiliencia. Con resiliencia yo no evito nada. Con resiliencia yo fluyo en, no evito algo. ¿Sí? Y aún así, si me preparo sabiendo que me va a pasar. No me preparo es para evitar. Quien se prepara para evitar, lo único que está haciendo es postergando lo inevitable. ¿Sí? Quien se prepara. Entonces, la historia lo que nos muestra es, y aquí hay otro cuadrito, ya se los pregunté, pero lo vuelvo a preguntar. Miren, la historia, tenemos ataques aquí registrados hasta el 2023, pero esto podría seguir. 2023 fue el último con un superadversario que se llamaba Movit, que afectó todo el sector salud. Pero si vamos al 2024 y ahorita en el 2025, no sé si vieron noticias, toda la industria aeronáutica está con los pelos de punta porque 5 aerolíneas alrededor del mundo, entre ellas una que se llama Qantas, que es una de las más grandes del mundo, australiana, 60 millones de datos fueron afectados. 60 millones de datos hace 3 semanas. El FBI, de hecho, mandó una alerta a todo el sector aeronáutico porque no fue la única, a pesar, salieron otras. Tenemos un reto. Entonces, sigo haciendo la pregunta. ¿Qué está pasando con la ciberseguridad? ¿Qué está pasando? Que aquí tenemos, y usted cree que desde el 80 a hoy no se ha invertido en seguridad. El año pasado que hice salió un reporte muy interesante y me puse a analizarlo. El 2024, 190 billones de dólares se invirtieron en ciberseguridad en el mundo. Y entonces, ¿el problema es plata? Ya no creo. 190 billones de dólares se invirtieron en ciberseguridad en el mundo. Y eso fue solamente, salió el reporte, si no estoy mal, en septiembre, midiendo el primer Q del 2024. Entonces, seguramente que la cifra sufrió por ahí. Claramente, por ahí hay un dato de industria que dice que el costo del cibercrimen para el 2030 va a ser más o menos de 10 trillones de dólares. Y que pase lo que pase, va a seguir pasando. Entonces, usted invierte, sí, pero sepa que lo van a atacar. Entonces, ambos, ciberresiliencia y ciberseguridad, han estado. Miren, esta es una gráfica de Google Trends que nos dice desde el 2010 hasta el 2023 cómo han venido apareciendo estos términos. Azul, ciberseguridad, naranja, ciberresiliencia, y han venido tomando relevancia en estos últimos años de manera significativa. Y los dos, teniendo en cuenta que la ciberresiliencia será la capacidad del negocio para absorber, adaptarse y seguir operando frente al adversario digital, mientras que la resiliencia digital es más amplia, absorber y adaptarse a los fenómenos disruptivos, no solo los ciberataques. Pero tengo dos fuentes que empiezan a decirme, oiga, tenemos que trabajar en una premisa distinta. La ciberseguridad bien, pero nosotros tenemos que hacer
eco de que esto va a pasar y va a seguir pasando y yo necesito es poder seguir funcionando. Yo tengo que seguir funcionando, resiliencia operacional, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta eso. Entonces, cuando yo cojo esto y lo empiezo a interconectar unas capacidades organizacionales, unos desafíos en protección y una adaptabilidad estratégica, empiezan a aparecer los tres términos: ciberseguridad, ciberresiliencia y resiliencia digital, que hacen de la resiliencia un instrumento estratégico integrado a todo el negocio, que empieza a cambiar la pregunta. Ya usted no empieza con cómo evitamos que ocurra, sino dos preguntas que pueden ayudarlo. Cuando ocurra, cómo seguimos adelante, cómo sobrevivimos y cómo protegemos los objetivos de negocio aún si todo falla. Nosotros tenemos que seguir operando. Entonces ya no es proteger, ya es anticiparse, como lo dijeron, saber, ojo, responder. Responder y reaccionar no son lo mismo. Sin embargo, yo ya les dije, anticiparse tiene un reto, que es con lo conocido bien, pero con lo desconocido no. Ahí aparece la adaptación como una característica importante y algo que no nos gusta, pero que tenemos que hacerlo mejor, y es aprender para poder, como escribieron en el chat, poder evolucionar. Eso es certeza, que yo tengo que trabajar en eso, ¿sí? Entonces, cuando yo comparo, yo empiezo a decir, bueno, la ciberseguridad y la resiliencia digital, ¿dónde trabajan y quién trabaja y cómo trabajan y qué horizonte? Bueno, este es también un cuadro de autoría propia, de estudios propios, ¿sí? Y de trabajo de, pues, obviamente, del campo, ¿sí? Ciberseguridad previene ataques, la ciberresiliencia me ayuda a continuar, la resiliencia digital me ayuda a adaptarme y a evolucionar en el negocio. Uno está pensado en la defensa, otro está pensado en la preparación, otro está pensado para la anticipación y adaptación. El CISO va a ser una pieza fundamental en todos, pero tienen sus interacciones, la alta dirección y el CEO como elementos claves. De hecho, hay un interesante artículo por ahí recomendado que invitan a que los SEO sean el Chief Resilience Officer también, que empiece a pensar en cómo ser un buen gerente de resiliencia, ¿sí? Y que cómo transmitir eso a todos los empleados de las organizaciones. Mientras que en ciberseguridad nosotros hablamos de los incidentes evitados, en resiliencia estamos hablando de cuánto nos está tomando recuperarnos cada vez que nos atacan. Y nosotros ahí tenemos un cambio de paradigma. Nos atacan, sí. Va a ser exitoso, sí. ¿Cuánto nos toma recuperar? Un día, 20 días, 50 días. Empezamos en 50. Bueno, listo. Trabajemos para reducirlo a 20. Trabajemos para reducirlo a 5. Porque usted ahí sí puede decir, por cada día que invierta en medidas de protección que me logren disminuir el tiempo de inoperancia de X a X, yo estoy ahorrando plata, ¿sí? Y ahí sí es tangible, porque usted ahí sí puede decir, yo estoy no solo ahorrando plata en operación, sino que también estoy ahorrándome plata en la sanción, ¿sí? Son costos estimados, sí, pero es lo que hay que pensar hoy. ¿Y por qué es bueno hablar de todo esto para el negocio? Primero, por lo mismo, porque la ciberseguridad tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Que normalmente no piensa en la continuidad operativa. Entonces le decimos, ¿sabe qué? Dejemos que Business Continuity se encargue de la continuidad operativa. En cambio, la resiliencia digital y ciber, eso está empotrado. O sea que tendremos que empezar a pensar en que estas áreas deben trabajar juntas y el área de resiliencia ser el conector, sí. La resiliencia tiene algo particular, es una certeza de la vida. Quien es resiliente como persona crea confianza en los que lo rodean. Así mismo sucede en las empresas. Empresas son sus personas. Si las personas y las empresas son resilientes, generan ya de por sí, más allá de sus estrategias de marketing, más allá de todo, generan resiliencia con sus clientes. La resiliencia aporta en el cumplimiento regulatorio, porque los entes regulatorios no quieren que usted evite un ciberataque, no porque no les interese, sino que saben que eso no es real, pero sí les interesa que cuando usted sufra uno, sepa qué hacer. Ahí es donde ven los entes regulatorios el beneficio de que usted trabaje con resiliencia. La resiliencia ayuda en la reputación, porque cuando usted se es ciberatacado, al cliente no le interesa, de hecho ahí están los datos, no le interesa que usted le diga mentiras. Al cliente le interesa que usted sea honesto, transparente, que la vulnerabilidad de sí, somos atacados y estamos trabajando para hacer lo mejor posible. O sea, que la transparencia
se va a convertir en su instrumento para modelar su reputación. Empresas que han sido transparentes pueden perder valor de mercado inclusive en bolsa, sí, pero lo recuperan con acción de rebote por su transparencia. Ahí están en los ejemplos y miremos las empresas grandes que han sido ciberatacadas, sí, perdieron valor. Ahí está Oracle, ahí están todas Microsoft y todas por rebote sus valores de acciones al día 2, al día 3, después de sacar comunicados informando de la situación, siendo transparentes con lo que pasó, reconociendo sus responsabilidades, no sus culpabilidades, hicieron que su acción y valor de mercado rebotara, no solo para que llegara al nivel que tenía, sino superior. Ahí es resiliencia. Resiliencia no es volver al estado anterior, es muy probablemente rebotar del estado anterior y transformar claramente la mentalidad del cuidado. ¿Por qué? Porque aquí estamos reconociendo que nos van a atacar, que nosotros necesitamos todo el tiempo estar aprendiendo de esto y necesitamos adaptabilidad. Entonces, cuando usted trabaja en resiliencia, lo convierte en una estrategia que le produce valor, que genera competitividad y que al final del largo plazo le va a generar sostenibilidad en el negocio. Es insostenible el modelo actual de la ciberseguridad basado en invertir, 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 invertir y todos los años invertir. Perdón si hay profesionales de seguridad aquí, pero si usted está en esa estrategia, eso es insostenible. No puede cada año ir a decirle al Chief Financial Officer que tiene que incrementar el presupuesto en 10, en 15, en 20%, porque eso es insostenible en el tiempo. Eso no va a ser sostenible. Y vamos a entrar en esa misma brecha de pobreza digital por no hacer la tarea como debe ser. Entonces, ¿dónde se ve la ciberresiliencia? Primero, entendamos un ataque y cómo funciona. Tres momentos de verdad, como los he bautizado con una colega con la que estuvimos estudiando esto porque lo vivió y nos sentamos a discutir esta idea. Lo que pasa antes, lo que pasa durante y lo que pasa después. Como ya sabemos que la resiliencia tiene más que ver con poder fluir en medio de la crisis y la ciberseguridad lo que hago antes, entonces por eso si ven el piso, ciberseguridad sucede antes y ciberresiliencia sucede durante y después. ¿Cómo me preparo para un ataque? Saber qué hacer, cómo responder, no reaccionar, ya lo dije, reaccionar y responder no son lo mismo, y qué debo mejorar cuando ya logro salir adelante. Para eso, sí, esto de autoría propia he creado este modelo que se llama el modelo PARA, así como, oye, PARA. ¿Y usted qué hace? Usted se prepara con la conciencia de hacer acciones que lo preparen para ese momento. Que no me pase es lo mejor, pues por supuesto, no es evitar, es yo hago acciones para que puedan pasar varias cosas. El famoso modelo de a la N. Disuadir, distraer, demorar, debilitar y todo lo que comience con D que haga que el adversario lo tenga. ¿Cuál es nuestro trabajo? Que al adversario le cueste más. Porque esto es costo eficiente. Entonces el adversario dice, a mí no me cuesta nada, ¿cuánto me cuesta entrar a tu empresa? A la tuya, a la de cada uno, los 170 y pico de personas que hay aquí. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta uno, un peso, dos pesos, 0.5, listo. Yo me voy con la de 0.5. Esto es costo eficiente. Entonces yo tengo que hacer todo el esfuerzo para que a él le cueste más. Ahí me preparo para el momento disruptivo. Me anticipo a él, momento disruptivo, conociendo, estando pendiente de lo que sucede, entendiendo mejor el contexto, todo esto de lo que hablamos. Me pasó, entonces ya no llore sobre la leche derramada, no, es adáptese a ese momento. Usted tiene que tener una infraestructura, procesos que sean flexibles, como la gelatina, para poder absorber. Resiliencia es absorber, poder resistir, aunque a mí personalmente, y me conecto con aquellos que definen la resiliencia y no la ven como resistir, yo tampoco la veo mucho como resistir, porque eso es como vivir en la frustración, no. Absorber me gusta más como la capacidad original de que usted tiene una infraestructura que es capaz de absorber el golpe, para eso entrena. Recuerden a Mike Tyson, recuerden el cuello, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el que entrena el cuello? Absorbe el bombazo. Lo que hace esta fuerza es que su cuerpo ha desarrollado la suficiente fuerza para absorber el impacto. Eso se entrena, ¿sí? Y eso en ciberseguridad lo hacemos. Responder, no reaccionar. Quien responde tiene un plan, quien reacciona no. Realmente, y si usted lo ve del mundo de la neurociencia,
y sobre todo la fisiología del cerebro, lo que le están diciendo es quien reacciona solamente utiliza su cerebro límbico. ¿Sí? Si están trabajando en esos temas, entonces quien reacciona solamente utiliza su cerebro límbico. ¿Sí? Utiliza su cerebro límbico, no está utilizando su neocórtex, que es la zona ejecutiva del cerebro, ¿sí? Porque aquí es donde están las capacidades ejecutivas de acción. Entonces, solamente utiliza la parte, o el reptiliano en el peor de los casos, el más reactivo posible. Reactivo, el emocional y el ejecutivo. Entonces, si usted está reaccionando, está en esos dos. Nada más, no hay nada más que discutir, eso lo dice la ciencia, ¿sí? Y por último, aprende y con acciones, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que usted se va a encontrar con el modelo que usted escoja. ¿Usted quiere ser resiliente o no? Eso lo decide usted. Está el modelo de operar, recuperar y vivir en ese conflicto. Está el modelo de la continuidad que usted está operando y detiene para recuperarse. O está el modelo para ser resiliente en donde usted vive en un mundo de un juego infinito, en donde pone el para a funcionar. Se prepara y anticipa, se adapta y responde en el día a día, que es el durante, y aprende de eso que le pasa y vuelve y empieza. Y sigue en ese ciclo infinito. Esto es un juego infinito, como lo diría el señor Simón Sinek en su libro El juego infinito, el ciberjuego infinito. Estamos en un juego infinito, el adversario va a estar ahí, usted no sabe cuántos adversarios, no hay reglas, no hay leyes, no hay nada. Entran al campo de batalla y usted decide en qué momento entra y en qué momento se sale, pero lo regular es que todo lo demás se mueve sin discrecionalidad, no es como un partido de fútbol que hay reglas. ¿Sí? Entonces, para eso hay acciones, ¿sí? Vamos a poner acá un conjunto de acciones que son importantes o acciones claves, ¿sí? Acciones que pueden ser esenciales para que usted tenga en cuenta en toda su ejercicio para los tres momentos. ¿Usted qué puede hacer para prepararse? Dejar de pensar en riesgos de TI y empezar a hablar de riesgo cibernético y riesgo sistémico. Nuestro desafío es que un ataque cibernético produce cascada de efectos, entonces ya no puede ser tratado como un riesgo único, ¿sí? Sino que produce cascada de efectos en la reputación, en lo financiero, en la operación, todo. ¿Sí? Empezar a trabajar mejor sus apetitos, capacidad, tolerancia, umbrales de riesgo y, ojo, de resiliencia. Eso es nuevo. No es nuevo, realmente es nuevo en el lenguaje, pero eso ya tiene tiempo. El famoso apetito de resiliencia. ¿Tiene usted apetito de resiliencia? Seguramente me dice, apetito de riesgo sí. ¿Y de resiliencia? Ah, no tengo ese. Bueno, entonces hay que empezar a pensar en eso. Tecnologías, definitivamente, ¿sí? Empezar a diseñar ejercicios para poder saber responder qué tiene que hacer. Prepárese. ¿Y cómo se prepara? Tabletops, ejercicios de simulación. ¿Sí? El poder hacer estos ejercicios con muchas empresas me ha ayudado a mí también a entender mucho más los negocios. En muchos ejercicios desarrollados, lo que he podido aprender yo personalmente, es las organizaciones todas tienen unas dinámicas. Ya me he podido lograr desconectar un poco como de mi expertise de ciberexperto, mal llamado, ¿sí? A poder entender las dinámicas de la empresa. Cuando estamos trabajando con empresas que hacen este tipo de ejercicios, entonces las empresas conocen sus dinámicas, empiezan a comprender que muchas de las cosas que dicen que tienen no las implementan. Entonces uno en estos ejercicios que ve la desviación y qué hace, entonces, si me quiere llamar como si fuera el entrenador de esa empresa, empezamos a cerrar la brecha contra las desviaciones del proceso de gestión de incidentes, con el proceso de continuidad, y se cierran las brechas y vamos entrenando, si lo quisiéramos llamar, como en el mundo deportivo, muscularmente para poder ser mucho más fuertes para absorber, mirando las capacidades organizacionales, mirando las capacidades de los procesos, fortaleciendo aquí, fortaleciendo allá, aprendiendo aquí, aprendiendo allá, y lo más importante, en el aprender. Si usted parte de la premisa que va a ser ciberatacado, no, cuando sea ciberatacado, por favor, no culpe a nadie. Asuma responsabilidades, porque culpabilidad y responsabilidad no son lo mismo. Si usted no sabe qué es, por favor, empiece a hacer una reflexión de, en momentos de crisis, solemos buscar culpables. Quien es resiliente en momentos de crisis sabe que tiene que asumir responsabilidades y eso es diferente. Entonces el error se convierte y empiezo a trabajar con la famosa pedagogía del error organizacional
en donde la culpabilidad no, pero la responsabilidad sí, y donde empiezo a trabajar en la cooperación, empiezo a comprender que la transparencia es un valor fundamental y si soy atacado lo cuento, obviamente con el protocolo adecuado y no tiene que contar, me atacaron el servidor tal o me atacaron la infraestructura tal o me atacaron el proceso tal. No, usted tiene que decir, sí, hemos sido blanco de un adversario digital, sí, y en este momento estamos haciendo todo y estamos poniendo todas las capacidades de nuestra empresa al comando y al servicio para poder ofrecer de la mejor manera posible atención a todo lo que hacemos y que nuestros clientes sientan que estamos en este momento de crisis, estamos haciendo lo mejor que podemos. Eso es lo único que necesita escuchar su cliente. Su cliente no necesita saber esos pormenores de si fue Quilling, que si fue Black Basta, que si fue Akira. Ni siquiera los grupos de atención, bueno, ya los de atención de incidentes es otra historia, pero tenga en cuenta usted que usted aprende de eso y sus clientes aprenden de eso. Entonces, aprender. Aprender no es lo mismo que conocer. Y esto es importante. Entonces, con eso en mente, yo tengo aquí unas preguntas, ¿sí? Y usted si las quiere, se las quiere llevar, se los dejo. Prepárese, entonces haga. Estamos haciendo lo suficientemente hoy, no para evitar, sino para proteger nuestros activos, sistemas críticos. Sabemos cuáles son las medidas. ¿Qué amenazas emergentes estoy viendo en el contexto o escenarios disruptivos podrían afectarnos? Se está haciendo esas preguntas estratégicas para adaptarse. ¿Tenemos un margen de maniobra? ¿Sabemos cuál es esa ventana que nos permite? Hay empresas con las que hemos podido trabajar de decir, mire, yo puedo tolerar 5 días sin operar, que sé que me representan 20 millones de dólares, o algo así. Entonces, yo puedo hacer eso, ¿sí? Y para que lo tenga en cuenta. Y finalizo con esto. Usted tiene que recorrer el camino. ¿Y ese camino cómo lo recorre? Ah, bueno. Reconozca, identifique, defina, diseñe, mida e incluya, ¿sí? El riesgo como inevitable, identifique lo crítico realmente, no todo es crítico, define sus apetitos, diseñe sus sistemas de tal forma que piensen si se cae, ¿qué va a hacer? Mida cuánto le toma recuperarse, inclúyalo como una declaración estratégica y ahí puede haber dicho que hizo una transición de ciberseguridad a resiliencia digital, cibernética, ciberresiliencia, inclusive una resiliencia organizacional que le puede ayudar a usted a mejorar. Entonces termino con estas frases. La seguridad, ciberseguridad, se construye para resistir el impacto, la resiliencia para poder salir de él. Las organizaciones de clientes no es la que no se cae, es la que con certeza sabe que va a levantarse más rápido, con más claridad, con más fuerza. Y el que aprende a transformar el caos y utiliza el caos como estrategia, lo que convierte siempre al riesgo en una oportunidad.